Buenas noches, hoy es lunes 16 de junio, a pleno frío, estamos hoy en Dato Mata Relato. Buenas noches, Martina, ¿cómo estás? Buenas noches, buen lunes. Bien. Qué frío, ¿no? Hace frío. Sí, se vino el invierno con todo. Estamos a pocos días de que se inicie el invierno. Y está bien. Menos de una semanita está bien que haga frío, pero hoy en especial, sí, a pesar del lindo sol, Sí, fue un día lindo, pero frío. Qué semana la que tuvimos, ¿no? ¿Cómo está? Qué fin de semana conmocionado. Hoy hablamos en Pasaron Cosas de todas las cosas que pasaron y que, bueno, que lo hablamos una vez con Daniel Barrios de la incertidumbre que genera todo eso en el mundo. Y los impactos que genera a nivel económico, ¿no? Exacto. Te cuento que estamos por salir con un newsletter de economía. Opa. Los martes. Y bueno, vamos con esa mirada también, mirar un poco la economía global, un poco más de análisis específico en el tema económico, también los hechos que pasan a nivel de la economía nacional, pero bueno, la idea es un poco reforzar un poco el tema de este análisis y bueno, la guerra, primero que nada, los impactos humanitarios que está teniendo, que son tremendos y que siguen en escalada y también tiene una repercusión en el plano económico. Sí. Y también ver todo esto, ¿no? Que todas estas situaciones de violencia extrema tienen sus orígenes en los temas económicos también y en los intereses un poco extremos, pero bueno, en un mundo que está súper complicado y cada vez más, la escalada de violencia es tremenda. Sí. Hay múltiples crisis. Múltiples crisis y aparte cuando ya el poderío militar es impresionante, ¿no? Sí, inimaginable. Sí. Y después cómo la situación humanitaria sigue en un extremo absoluto, ¿no? Sí. En los tiempos que corren es como increíble, como es un descontrol eso. Sí, la verdad que habla muy mal del sistema mundo en que vivimos. Habla muy mal del sistema en que vivimos y está sumamente complicado todo. Y después en el panorama nacional, que también andamos ahí, en algunos entreveros. Entreveros, sí. Bueno, tenemos a la situación económica en plena discusión de la rendición de cuentas y a días, a horas de iniciar la discusión presupuestal en un país con algunas complicaciones bastante importantes en lo que es, por ejemplo, la realidad fiscal, la situación de endeudamiento y con eso una cantidad de necesidades y de demandas que hay de pagos que quedaron, las herencias malditas, ya cuantificadas. Sí, ahora sí. Y después lo que se va a venir, después la necesidad de ejecución en una realidad desde el punto de vista del Parlamento, que es nueva, que es una situación nueva. No digo que no estuviera previsto porque era parte de las alternativas, pero después para gestionarla ya es una situación distinta. Y cómo se está poniendo un poco en cuestión esto de la rendición de cuentas y si están los votos o no para aprobar la rendición de cuentas y con ello un pedido que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo de aumentar el tope de gasto en función de estos gastos que están surgiendo, que no fueron previstos o que no estaban dentro de lo que había sido la transición del gobierno anterior, pero que se pasaron así. No están en los libritos, digamos. No. Bueno, ya hemos más que hablado sobre el tema del déficit fiscal y la falta de cuantificación del déficit fiscal, pero ahora, después de que venimos de unos años donde se pidió aumento del tope de endeudamiento, la propia coalición o está manejando no aprobar ese aumento del tope de endeudamiento cuando en realidad está bastante bien explicado en la propia rendición de cuentas y en las exposiciones que se hicieron que tienen que ver con compromisos heredados del gobierno anterior que se pasaron así como si nada para esta administración. Es medio bizarro, ¿no? Que son cosas que ellos planificadamente postergaron, tanto los pagos como por ejemplo el Ferrocarril Central como otras acciones y que no esté dentro de que no quieran el Partido Nacional por lo menos no quiera votar el aumento. El Partido Colorado está como pensándolo. Sí, bueno, a ver, parecería que un poco la razonabilidad vendría por parte del Partido Colorado o del resto de los socios de la coalición. No veo así en la misma lógica, por lo menos en lo que es hasta el Partido Independiente, ¿no?
Bueno, es que se está alineando mucho con el Partido Nacional en ese sentido, ¿no? ¿Qué te parece vos que sabes más de política que yo? ¿Es raro o es parte de...? Perdón, te saqué con para algo. para mí es esperable. En vista de cómo se comportaron durante el periodo pasado, como formaba más alianza con el herrerismo que con otros sectores del Parlamento, donde uno podría decir, bueno, es cuando es más razonable esperar una apertura al diálogo por parte del Partido Independiente, cerraba filas inmediatamente con la visión más herrerista. Yo, a ver, para mí no me sorprende porque ya veníamos un poco en ese comportamiento. El origen del Partido Independiente, que venía mucho más de centro que el resto de los partidos tradicionales, en las últimas administraciones, pero en particular en la última administración con el gobierno de coalición, como vos muy bien decís, cerró más filas con el herrerismo, o sea, con la ala más conservadora, por lo pronto, además de su compostura en los últimos tiempos en temas que a veces era esperable que si íbamos más a las raíces del Partido Independiente pudiera estar más volcado a una postura más de centro, ni siquiera digo... Exacto. Sí. Pero bueno, a ver, lo que sí me llama la atención es, y un poco lo que queríamos destacar es, ¿quién salió? ¿Quién reapareció? Me encanta porque ahora me doy cuenta que quien generaba las cartas de queja adentro del Ministerio de Economía no era ni más ni menos que la exministra, ¿no? O sea... no tenía la página para publicarla. Claro. ¿No? Pero bueno, sí es cierto. A ver, en términos que podríamos decir, la reciente presentación del proyecto de rendición de cuentas por parte de la actual administración puso en evidencia la profunda problemática que dejó el gobierno de coalición y el equipo económico. Eso para mí ya es indiscutible y es un tema que hay que repetir. El equipo económico del Partido Nacional, porque el equipo económico fue el Partido Nacional y fue el herrerismo más el corazón del herrerismo, ¿no? La rendición de cuentas, bueno, el proyecto de rendición de cuentas es un documento que recopila información fundamental, esencial, sobre las cuentas públicas, el estado de la economía, el estado del país. Y lo que sí, cuando uno repasa la rendición de cuentas, a pesar de lo medido que se caracteriza el equipo económico, y a mí me parece que es razonable, pero sí revela el desastre que representó la gestión fiscal de la administración anterior, la cual no solo ha dejado un déficit que es alarmante, sino también una realidad social en crisis y con muy poco margen de maniobra, con organismos, con programas públicos que están desmantelados y con tremendas y fuertísimas debilidades en la gestión. Ahora, uno de los aspectos que a mí me llamó absolutamente la atención, y no sé si Martina compartís conmigo, es la carta que envía la ministra de Economía, la ex ministra de Economía, por suerte, protagonista de varias de nuestras charlas acá en el programa, que Azucena Arbeleche, que fue quien lideró, o al menos quien era la responsable del manejo fiscal tan cuestionado, ¿no? Porque después estaban las discusiones, qué tanto tenía el peso Alfi, qué tanto tenía el Ministerio de Economía, pero en realidad la figura fue durante los 5 años la ministra Arbeleche. Sí. Quien presentó todas las veces rendición de cuenta del presupuesto fue ella. Sí, quien salía a declarar y que hablaba de las luces largas y que ahora lo que sí puso de moda es el concepto de las luces, porque ahora todos arrancan con las luces largas y cortas para allá y para acá, pero... Pero tendencia. Pero me acuerdo cuando mencionó por primera vez lo de las luces largas fue en una exposición que hizo en ADM, donde nosotros sacamos un artículo acá que poníamos que más que las luces le quedaron cortas. Sí. Pero eso te digo más, tiene que haber sido 2021, mayo 2021, si no me acuerdo. Después vamos a buscar el artículo ese. Bueno, durante la gestión se observó un aumento del déficit, como recién mencionamos, un incremento alarmante de la deuda y una inquietante falta de claridad en las cifras que se terminó de presentar. Manuel, ¿cuál era el déficit con el que hicieron campaña ellos, que era un déficit inadmisible? ¿Era de 900 millones? Sí, más o menos. Eso era lo que decían, ¿no? Pero aparte siempre en relación al PBI, que era lo que impactaba, y terminó con un déficit un poquito más alto, que si después
que si lo hago, si ponemos lo que pasó para este año, que no tendría que haber pasado, pues es cierto lo que hay. Ahora vamos a hablar un poco en los argumentos que dice la ministra en la carta. Ahora, la ex ministra manda una carta al directorio del Partido Nacional. Yo tengo dos lecturas alternativas de eso. O bien lo hace para salir en la prensa y para salir a dar respuesta, porque de alguna forma hay que salir a defenderse, a la vez que están todos los parlamentarios del Partido Nacional como generando un poco de terror con esto de que no vamos a votar la rendición de cuentas. Y por otro lado, que también es como que no tuvo a quién mandarle la carta, ¿no? No iba a salir en conferencia de prensa, me imagino. Es difícil. Que podía haber sido, ¿no? Cualquiera que llame a la prensa puede salir a hacer declaraciones. Me parece que era una forma de quedar en todos los medios a través de esa carta que fue enviada al partido, al directorio del Partido Nacional, en la cual, de alguna forma, lo que está haciendo es, yo creo que se está defendiendo. Y puede ser algo que surja propio de la exministra o que de alguna manera sea algo organizado políticamente para tener que salir a justificar o defender una gestión que en definitiva es indefendible, por donde se lo mire. Además de que si uno revisa las exposiciones del equipo económico en el Parlamento son más que contundentes a la hora de expresar un poco cómo se llega a la presentación de esta rendición de cuentas y sobre todo sobre los datos fiscales y los compromisos y cómo se va a hacer frente y la justificación a este aumento en el tope del endeudamiento, que un elemento que tenemos que recordar es que en la administración anterior, cuando se solicitó aumento del tope de endeudamiento, siempre se justificó en los distintos temas que tenían que ver, como el déficit hídrico, la pandemia, las múltiples crisis que tuvieron, que se dieron. Pero después, cuando se hacía la revisión ex post de dónde venía, dónde se había cerrado ese gasto, en realidad no estaba identificado el aumento del gasto para las justificaciones que se dieron, sino que terminaban en otro lado, que es parte de este desmadre fiscal que nos deja el gobierno anterior y que en realidad va a ser un desafío que va a asumir el actual equipo económico para poder llevar adelante, además de la complicación enorme que implica una muy mala gestión de la política y un desarme de mucha actividad pública que es fundamental a la hora de estar presente en temas críticos que tiene el país hoy, como es la situación de calle, por ejemplo, que con estos fríos y estas situaciones como que es uno de los temas que es de preocupación tremenda, ¿no? De alguna manera, lo que sí yo quería como destacar es que la actual administración, el equipo económico, se enfrenta a una herencia en compromisos y desequilibrios que complican mucho el panorama. Resulta, entiendo yo, inaudito que en este contexto la exministra exprese su sorpresa por no tener claridad sobre los compromisos y el déficit fiscal, lo cual resulta mostrar una dificultad enorme que fue la gestión del gobierno anterior. Dar una respuesta a la rendición de cuentas, Arbeleche parece recurrir a un relato que intenta desviar la atención de la crítica, afirmando que los números presentados no ilustran la realidad ni justifican el estado en que dejó el país. Sin embargo, lo que realmente importa son los datos contundentes que reflejan el manejo fiscal deficiente. La carta está dirigida a la presidenta del Partido Nacional, se asemeja, a mi entender, a una estrategia marketinera que para evitar el debate serio, porque de alguna forma la exministra ha optado por atacar al Comité Fiscal Asesor en su momento, ha instalado durante su propia, que había instalado la institucionalidad de la regla fiscal y con ella el Comité Fiscal Asesor y a los propios representantes, que en definitiva son referentes académicos y del ámbito económico que son indiscutibles independientemente del gobierno de turno que esté. Hasta por criticar los datos de la pobreza publicados por el INE en su propia administración y siendo una de las últimas actuaciones que realiza el gobierno publicar una carta en las páginas oficiales del Ministerio de Economía criticando lo que fue
la medición por la pobreza multidimensional, que para mí fue un logro importantísimo, haber podido concretar desde el Instituto Nacional de Estadística una medición mucho más completa y complementaria de lo que es la metodología a través del método del ingreso, pero que a su vez habían postergado el cambio, la adecuación metodológica de la medición de la pobreza a través del ingreso, que tenía que haberse realizado por lo menos un año y medio antes, sí. Lo que daba que los niveles de pobreza eran prácticamente el doble en los distintos grupos de lo que estaba dando, y de alguna manera la verdad que esa cuestión que tiene el Partido Nacional de volver a cargarse, o sea, siempre echar la culpa al Frente Amplio, sí, de los desastres ahora que tiene la administración anterior. En la carta de ella habla siguen un poco hablando del 2015-2020. Te iba a decir eso, habla un poco de cuáles fueron en el déficit los compromisos, lo que ellos heredan de las PPP, y dice que con los CREMAF es menos. Y a mí eso me llama la atención, de como que en realidad cambiaron de mecanismo, pero siguen cargando y cargaron a esta administración con contratos, o sea, para pagar contratos que generaron ellos, y que fueron supuestamente la mayor cantidad de obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, son de este tipo de contratos de los CREMAF, que se van a ir pagando recién a partir de esta administración. Sí, totalmente. Pero además en este caso es como mucho más grosero, porque hay cosas que no estaban ni cuantificadas, ¿no? Pero bueno, de alguna forma yo creo que ameritaba tratar este tema en este espacio, porque de alguna forma parece que nos queda el relato de que plantea la ministra, ¿no? La ex ministra. Ay, estoy con... Es que voy a terminar con un problema, sí, con O'Donnell. Con O'Donnell, sí. Que creo que en realidad la presentación fue muy contundente en la rendición de cuentas. Y bueno, esperemos que ahora el Parlamento tenga la madurez política suficiente, me estoy refiriendo a la oposición, para votar la rendición de cuentas y poder seguir adelante con una discusión presupuestal sana, que tiene que ver no solamente con el enojo político que exista por no haber ganado las elecciones, sino también por el gobierno de 5 años del país, ¿no? Exacto. Y que aparte va a ser como el ejercicio de esta realidad parlamentaria, que también yo creo que apela mucho a las responsabilidades políticas partidarias e individuales de cada una de las personas que integran el Parlamento Nacional. Vos que tenés experiencia más en eso, podés... Sí. Capaz que dar un concepto un poco más sólido que el mío, pero lo he estado pensando estos días y es un tema que me parece que es muy importante, porque una cosa es votar en contra de algo que tú no estés de acuerdo, pero después un tema como si fuera un castigo me parece lamentable. Ahí lo que pasa que hay o sea, por ejemplo, el riesgo de que pase por la Cámara Baja la rendición de cuentas es la actitud que pueden llegar a tomar. Bueno, hablamos del Partido Independiente, pero por ejemplo Identidad Soberana ha sido poco responsable políticamente de cómo lidia con estos temas, ¿no? Porque es probable que que tomen la misma postura que el Partido Nacional de no votar, porque en realidad ellos son también de la idea de que el déficit es grande, lo decían en sus medidas programáticas, y no tienen contrapropuestas, y o sea, van a ser tan críticos con el gobierno anterior como con en el sentido de cómo se administra el Estado, porque tienen una visión bastante particular del Estado. La Identidad Soberana es más de achicar el Estado que otra cosa, ¿no? Entonces, me parece que es un panorama difícil de que en la primer cámara sea diputados, porque obviamente después puede llegar a pasar lo que pasó con la caja de los profesionales, ¿no? Se ha generado ese debate por dónde conviene ingresar las cosas. Las cosas, ¿no? El otro día parecía como, yo era de la idea de como que esta estrategia de ingresar por la Cámara de Diputados era una forma de saldar
primero las diferencias Sí. y después pasar al Parlamento. El otro día escuchaba a Mauro Casas, Sí. que acá ¿cómo es que se llama? La Cosa. En La Cosa, sí. Me salía pasaron cosas. Yo siempre pasé un año diciendo cosas que pasan. Y después que aprendí, Sí. en pasaron cosas, argumentaba distinto y daba elementos, pero bueno, la ciencia política tiene esas Claro, cosas porque la primera cámara trabaja el proyecto, lo pasa a la segunda cámara, si hay discrepancia, después vuelve a la cámara baja sin la opción de abrir el proyecto, entonces se vota por sí o por no. Y puede ser el caso desastroso de que en Senado, por ejemplo, con la caja de profesionales, se aprueben el financiamiento de los 3 componentes. Importante. Y que vuelve a la cámara baja y que en la cámara baja no le den los votos y eso termina yendo a Asamblea General donde sí estarían los votos. Pero, ¿me entendés? Que es todo un trámite y una jugadita de poder. El tema de la caja está pasando demasiado tiempo para la urgencia que tiene el Claro. tema y se está generando un manoseo tremendo en el sentido de lo que está demorando y los impactos que tiene para el sistema estos días. Pero bueno, yo quería terminar esto de la carta de la ex ministra con 3 conceptos, si vos me dejas, Martín. Sí. Uno, que no quiero dejar de destacar, que en el consenso o en el disenso que puedan tener muchos, la robustez del equipo económico actual y la seriedad de los informes contrastan de manera alarmante con la falta de transparencia y la deficiencia de gestión que tuvo la administración anterior. Ese concepto es como cuando hacen el recorte de la pastilla de programa, por favor pongan, Leo, anotate eso. Y en este sentido me parece que es evidente un reflejo que es la falta de cosas que se dejaron de publicar en la administración anterior. Se perdió transparencia. Se dejaron de publicar boletines, se dejaron de publicar estadísticas, se dejaron de publicar informes que eran cruciales a la hora de reflejar la gestión pública, los datos, el manejo de las finanzas públicas. Me parece muy importante dejar esto porque si algo que se perdió fue transparencia, ahora se está volviendo a la transparencia, gobierno abierto. Me parece que hay herramientas que se están retomando. Hay como demasiada cosa para retomar. Al momento que pasa eso, el segundo concepto que quiero destacar es los parlamentarios del Partido Nacional anuncian la intención de no votar la rendición de cuentas. Yo creo que esto, más que un desacuerdo político, es una estrategia irresponsable y revanchista que busca desviar la atención de la gestión desastrosa que dejó la administración y la necesidad urgente de abordar desafíos económicos y sociales que enfrenta el país. Y me parece que es el segundo elemento que hay que tener súper en cuenta en este momento y a la hora de mirar un poco lo que es la rendición de cuentas, que sí pone como un cierre al tema. Y por otro lado, para finalizar, quería destacar que la rendición de cuentas que está presentada por la actual administración es un reflejo innegable de las fallas estructurales y de la gestión que tuvo el gobierno de coalición. Entonces, para mí es que más allá de las diferencias ideológicas que se puedan tener, hay una falta de responsabilidad y la evasión del debate serio sobre las necesidades reales que tiene el país, ¿no? Entonces, que un no voto de la rendición de cuentas lo único que podría hacer es perpetuar la crisis y desmerecer lo que una ciudadanía como la uruguaya exige, que es transparencia, soluciones efectivas, y que creo que un país democrático como el nuestro y con instituciones sólidas como ha tenido siempre y con estadísticas robustas se merece, y que en realidad también todo el manejo de la gestión anterior ha ido en contra de ese gran activo que tiene el país. Entonces, el camino para adelante requiere de un compromiso de Estado, un compromiso genuino con la rendición de cuentas y con un enfoque que esté centrado en la recuperación de las finanzas públicas, y la recuperación de las finanzas públicas no es otra cosa que la recuperación del bienestar social, y que y en este caso está dependiendo de la madurez política que se muestre en el Parlamento, como yo entiendo que el Frente Amplio tuvo en la administración anterior para algunos temas que fueron cruciales. Por ejemplo, acordémonos de todo lo que fue la trayectoria en la época de la pandemia, o como lo tuvo también el movimiento sindical, que siempre es un foco de combate, de ataque de la derecha. Sí, yo estoy pensando en cómo se votó el fondo COVID, por ejemplo. Que ese mismo ejemplo. El Frente Amplio podría haber sido mucho más estricto, mucho más cerrado, y podría haber dicho que
que no votaba el fondo COVID, pero porque era bastante poco transparente, de hecho nunca lo fue. O sea, seguimos sin saber exactamente en qué se gastó el fondo COVID, pero fue una actitud de compromiso votarlo, porque era lo que la solución que encontró el gobierno de turno y que la situación ameritaba una solución. Así que bueno, ese tema me parece que es fundamental. Y quería pasarme a mencionar otro segundo tema, que es un poco que se empezaron a definir algunos lineamientos en temas relevantes, ¿no? Estamos otra vez que hubo otro fondo ganadero en crisis. Sí. Hemos tenido algunas salidas de lo que son la autoridad monetaria, lo que es el presidente del Banco Central, estuvo en algunas exposiciones dando contenidos. Bueno, tenemos el tema del dólar con esta realidad, pero tenemos una coyuntura internacional súper compleja. Sí. El dólar va a subir no porque la gente pida el ajuste cambiario, sino porque por la guerra. Digamos. El problema es que aparte que cuando el dólar sube, si el dólar sube de repente, también complica. Entonces el problema son los equilibrios, ¿no? Nosotros no podemos dejar de mencionar la trayectoria que hubo cuando el dólar había una flotación sucia, una flotación con intervenciones que le daba determinada estabilidad a ese manejo de corto plazo y previsibilidad para de alguna forma ayudar a que no hubiera movimientos bruscos y llevar un movimiento de equilibrio. Ahora, la flotación total tampoco, pero la flotación total en un marco donde el dólar bajo que tuvimos toda la administración anterior ayudaba a los números fiscales, tampoco es un tema que aparte no lo tratamos lo suficiente, ¿no? Porque el valor del dólar no solo importa en términos de competitividad, en términos de divisas, en términos de los precios, sino que también tiene que ver con cómo son la relación de ingresos y egresos del sector público y termina siendo algo determinante cuál es el valor final del déficit fiscal. Entonces, la estructura de monedas es parte de un elemento fundamental como lo es en cualquier institución que tiene ingresos en una moneda y tiene egresos en otra, o obligaciones en otras, o deudas en otras. Entonces, ¿se podría desacoplar eso? En realidad se intenta que no. Pero el valor resultante varía por el tipo de cambio. Entonces, no fue menor el impacto que tuvo el dólar, cómo se gestionó la política monetaria para los resultados fiscales que hubieron en la administración anterior. Pero bueno, de alguna forma lo que tenemos es que el Banco Central propone algunas reformas para canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. ¿Qué es lo que se anunció? Se anunciaron algunas medidas de cambios regulatorios para atender todas estas problemáticas en lo que fueron la realidad de estos fondos ganaderos que entraron en crisis, más que en crisis, que entraron en fraude. Claro, el tema es que se presentaban como inversiones productivas cuando eran burbujas especulativas, ¿no? Burbujas especulativas. O sea, yo no sé si escuchaste las declaraciones o viste de Carrasco. ¿En el último tiempo? Las últimas semanas en Fiscalía. No. Bueno, en realidad no manejamos una única cuenta, el socio manejaba, o sea, era una... Raro para los montos, ¿no? Sí. Para los montos y los bienes que adquirieron personales en ese tiempo, y un manejo que aparte es de muchos millones y que en realidad nunca coincidió nada con nada, ¿no? Y que se siguen sumando causas y situaciones. Pero bueno, lo que concretamente pasó fue que el directorio y los técnicos del Banco Central presentaron un borrador con propuestas concretas ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca en la Cámara de Senadores. ¿Cuál es el objetivo que se plantearon? Son un conjunto de iniciativas, dijeron, para mejorar los mecanismos de canalización del ahorro hacia la inversión productiva, asegurando que de alguna manera el mismo lleve tiempo, se adecúe un poco a la protección de los inversores. En definitiva, lo que estamos viendo es que es primero que nada, que el tema no siguió en República Ganadera y Conexión Ganadera. Hubo otro fondo y el anterior, que Larralte.
El Grupo Larralte. Grupo Larralte, sino que hubo otro fondo que entró en las mismas problemáticas y de alguna forma también, o sea, el tema no está acotado a las empresas esas, sino que sigue afectando y de alguna forma había un compromiso o había necesidad de generar una serie de reglamentaciones, entonces era algo como que era necesario y era bastante urgente y que de alguna manera había habido una ausencia de normativa y se había dado al cierre de la administración anterior aquella discusión donde el Banco Central se lavó las manos y dijo no es un tema del Banco Central, sí. Como que no había intermediación financiera. La discusión se centró en si había o no intermediación financiera y siempre contando con algunos agentes de esos que salen a opinar que no son neutrales, ¿no? Claro. Como Pablo Carrasco, claro, cuando daba recomendaciones de inversiones, sí. Y bueno, entonces uno escuchaba aquello y decía, y bueno, y el mundo, sí, claro, hay gente como superior que hace inversiones y maneja fondos espectaculares y aquello de la marca Stradivarius y resulta que terminó en lo que terminó. Entonces uno escuchaba aquello y decía, algo raro había, ¿no? Pero en realidad un elemento que es importante sí, es fundamental, o sea, intermediación financiera se hizo mucha crítica también al funcionamiento de lo que era, o se puso también, o sea, este tema puso, para mí condicionó dos aspectos. Uno que es la innovación en herramientas de financiamiento para el sector agropecuario, cosa que es necesaria, fundamental, pero sobre todo para apalancar a los pequeños y medianos productores y a los capitales nacionales en un sector que está invadido por los grandes fondos, sí, y los capitales extranjeros, porque en el propio momento que se da toda esta problemática, donde fundamentalmente se ven afectados capitales nacionales, algunos más chicos, algunos más grandes, pero se da todo el proceso de concentración. Venimos de toda la discusión, sí, de la concentración en el sector cárnico, claro, donde la ganadería es fundamental. Y por otra parte, se pone en cuestión uno de los activos más importantes que tuvo el país hasta ahora, que fue la trazabilidad ganadera, porque en realidad ahí se vio que en realidad había alguna problemática que estaba asociada a cómo funcionaban estos fondos o cómo funcionaban estos negocios, con debilidades contractuales, con debilidades de información, con asimetrías de información, con inversores que no necesariamente manejaban el negocio, ni un negocio lo suficientemente transparente, y a su vez con algunos actores que recibían de esos fondos, que también a veces hay necesidades de financiamiento que hacen que de alguna manera los mismos productores entren en esquemas que son un poco caros, pero compensan una actividad con la otra, lo cual se estaba dando, pero con tasas totalmente desequilibradas y con contratos que quedaban por fuera de todo, quedaban por fuera del sistema financiero, quedaban por fuera de lo que eran los propios temas de la trazabilidad del ganado. Se puso en cuestión hasta la cantidad de caravanas que circulaba. Entonces, de alguna forma, hemos visto algunas señales. A mí me parece que el otro día, cuando se hizo el lanzamiento de un concurso por una nueva propuesta en términos de trazabilidad, fue importante, tenía que ver un poco con esto, sí, y la necesidad de que este tipo de herramientas tienen que actualizarse permanentemente y tienen que generarse hacia otros tipos de actividades. Me imagino, por ejemplo, lo que son los granos o otro tipo de la agricultura, la misma lechería, y que no solo quede en lo que son los animales, porque en realidad son después en definitiva, la trazabilidad es la llave para el ingreso a los mercados, para mejorar los precios y para también poder defender la transparencia en los negocios. Pero de alguna forma el Banco Central tuvo esta iniciativa. Las autoridades señalaron que el actual marco legal deja ciertos sectores como el ganadero fuera del alcance de la regulación y supervisión del Banco Central. Nos dimos cuenta. Sí. Esto se debe, pasa ya el chiste, esto se debe en que en definitiva las empresas no realizan intermediación financiera ni ofrecen públicamente valores, sino que buscan de alguna forma convocar activos de la inversión, pero ahí lo que queda en definitiva es una laguna de regulación, y al generarse esa laguna de regulación siempre se generan estas conductas de alguna forma que puedan ser oportunistas o de asumir demasiados riesgos o que después no están adecuadas, voluntaria e involuntariamente. Por eso no es lo mismo cuando uno miraba estos fondos cuando se daban en el marco de un fideicomiso, porque ahí la estructura financiera estaba regulada. Después puede ser que el negocio funcione o no funcione, pero eso es otra cosa. A cuando se daban con esquemas que nadie conocía o que eran
hasta con contratos que ni siquiera estaban registrados, ¿no? Con formas muy, muy raras, y que se basaban en una fuerte publicidad y en una venta de... ¿te acordás que hemos comentado cuando uno ve los videos y las publicaciones, las camionetas, la recorrida a campo, los ganados? Sí, esa sensación de que confianza. De confianza, sí. Y mirá qué espectacular, a partir de ahora soy terrateniente. Terrateniente, estanciero sin conocer una vaca. Estanciero, sí, claro. Pero bueno. Es como que a mí me vendan que voy a hacer que tengo un broker y que voy a ser accionista en muchas empresas y voy a estar jugando la bolsa sin saber las reglas de juego de la bolsa de valores. Y yo qué sé, a mí me debe pasar lo mismo. O sea, me mueven los valores. No me animaría a invertir en la bolsa de valores porque no tengo ni idea qué se necesita para decir estas acciones son de Martina, por ejemplo. Y te venden y dicen, no, mirá, esto es seguro. Es seguro, te lo juramos. Acá están tus acciones. ¿Te acordás la película Papeles en el Viento? Sí. Es como que te acordás que compraban el jugador. Y, bueno, esto es más o menos ese esquema, ¿no? Sí. Bueno, de alguna forma... Me parece importante darle seguimiento, me parece importante cómo esto de alguna vez se va a ir acoplando con la realidad que queda ahora y con y cómo siguen los casos de Conexión Ganadera y República Ganadera, porque siguen habiendo sorpresas y es de las causas más complejas, donde hay un tema penal, hay un tema de delitos económicos, sí. Es increíble cómo está llegando, cómo se ve afectado el sector, cuál es el verdadero impacto, cuál es el verdadero daño sobre todo sobre los pequeños y medianos productores que de alguna manera fueron víctimas de esta situación. Y después tenemos que ver cómo se recupera el sector, sobre todo en esto, en cómo se genera la normativa y la regulación necesaria para poder de alguna forma seguir apalancando la actividad, volver a retomar la confianza y generando algunas herramientas que cuenten con esta mirada desde el Estado necesaria en cualquier proceso de inversión, y ni que hablar en cualquier actividad real, ¿no? Porque esto va de la mano aparte, sí. Y que debe ser tan importante para un sector tan clave como es el agro y en particular la ganadería en nuestro país, y con la ganadería el resto de las actividades que están involucradas. Entonces, de alguna forma... esto es una herencia también. Hay que ver si estamos a tiempo, cuál es el timing del tema, como para seguir avanzando. Yo quiero preguntarte una cosa, María. ¿Puedo preguntarte algo? Intento responderte si sé, si no... No, sí, porque sobre esto del tema de los damnificados. Yo tengo un comentario. A mí no me gusta mucho repetir los temas, entonces... vieron que yo vengo todos los días tratando de generar una agenda y nos encanta esto de tener un espacio que estamos las dos de opinión, pero bueno, veo. No, porque leí un artículo donde Tolosa decía este marco regulatorio, ¿no? Él iba a presentar al ministerio. Sí. Dice, para dar más confianza a los ahorristas. Uh-huh. ¿Hay una diferencia entre los ahorristas? O sea, en este caso, ¿son ahorristas o son prestamistas? O sea, ¿en dónde los ponemos a las personas que invirtieron? Porque ¿son ahorristas? En realidad son ahorristas. ¿O son prestamistas que prestan su dinero a una empresa para...? En este caso a ver, puede ser que exista alguno que funcione en su otra actividad como actividad de préstamo, pero en este caso lo que se genera... Porque a mí me pasa esto, porque nosotros nos enteramos, ¿no?, por Conexión Ganadera, que bueno, el marco, fuera de los damnificados, estaba también metido todo el tema del narcotráfico y un montón de otras cosas más, ¿no? Y esos exigieron su dinero de vuelta. Pero a mí lo que no me llega todavía, o no tengo claro, es eso. ¿Qué tipo de personas son los que invierten en esto? Si son realmente ahorristas, o yo presto mi dinero para después que me devuelvan sobre ese dinero. Sos un ahorrista, estás esperando una rentabilidad. Vos pones un dinero y esperás una rentabilidad. O sea,
un aumento para mí son ahorristas, sí. Sí. Incluso con el dinero mal habido, pero es una forma de ahorro. Yo no sé, porque también puedes prestar tu dinero y después te lo dan más adelante con un X cantidad de plata. Yo qué sé. Como vos decís, que hay prestamistas que... En verdad la pregunta era si hay alguna diferencia para el Estado ser prestamista o ser ahorrista. A nivel, no sé, porque como que yo lo llevé a eso de... No sé si son prestamistas. Para mí no sé si son ahorristas. Son más Pero en realidad en este caso, a ver, no, son personas que tienen excedente de recursos y que los atraen a través de una inversión que es coloca esto que te vamos a devolver, esto más un interés. Claro. En realidad son agentes con excedentes de recursos que son captados a través de una actividad, un negocio que contra una promesa de devolución. En este caso son claramente son ahorristas, inversores. ¿Y no hay ninguna diferencia legal entre ser ahorrista o prestamista? Sí, bueno, pero lo que pasa es que la actividad de prestamista es una persona con recursos que puede captar fondos de otros para prestar. El tema es cómo está armado este esquema. En este caso se financiaban actividades, pero otras desarrollaban ellos mismos la actividad. Captaban recursos y hacían ellos mismos la explotación. Pero los productores les prestaban. Había productores que les prestaban y había productores que les ponían ganado para que ellos administraran. Hay distintos esquemas. Bueno, en verdad mi pregunta era, a nivel Estado. Que muchos de los legal, cuales nos fuimos desayunando cuando fuimos viendo esto. Digo, ¿no? Es un esquema complicado, pero lo que voy ¿Por qué? Porque en realidad no está regulado, porque faltan registros, porque existían... Para mí no sé cómo se dice esta palabra. Desde el Estado hay distintos ¿existe tipos. una normativa del Estado, del banco? Sí, claro que existe. Entre lo que es un ahorrista y un prestamista. Sí, claro, está todo definido. Lo que pasa es que estos ley? esquemas se armaron por el costado de la ley, donde había una laguna. De la forma que se armaron... ¿Esta propuesta es para los que podemos llegar a considerar ahorristas o todos? ¿La propuesta del banco? Sí. Es para los ahorristas, ¿no? Claro, porque... a ver, la propuesta del banco es para... Aceptar que hay para todos, para resolver el problema. Lo que está diciendo es que ellos lo que se busca es generar confianza para que las personas puedan seguir ahorrando en el país y no pongas en otro tipo de actividades. Sí, porque a mí me parecía eso. O sea, porque ¿qué son, para ahorristas o es para todos? Porque también yo tenía entendido que el esquema es tan grande que debe haber de todo ahí adentro. Entonces vos al final decís, bueno... Pero es para aceptar que hay intermediación financiera, es decir, que captan fondos y los colocan, para darle confianza a quienes tienen un excedente y lo quieren poner en algún tipo de inversión o negocio, ¿no? O sea, como que agarra varias patas esta propuesta del Banco Central. Esto agarra varias patas, o sea, está metiéndose en un tema que en realidad nunca había estado involucrado el Banco Central. Se generó el negocio como por fuera de la norma y no hubo una reacción automática y no hubo una reacción como de oficio, no sé si es el término, pero de oficio de parte del Estado. Sí. Y de alguna manera cuando estaba la bomba de tiempo. A mí me consta, porque he hablado, que el Ministerio de Ganadería en la administración anterior tuvo varios intentos de meterse en el tema, de poder regularizar el tema, de poder ver qué pasaba con el tema de las vacas, la caravana. O sea, hubo un intento, pero también recordemos que las personas que lideraron esos procesos y que ahora son los que vemos los juzgados, eran personas de mucha llegada al gobierno anterior y de mucho dejar pasar, que estamos invirtiendo en el país. Y, o sea, el discurso era en pro no te metas, que la economía funcione sola y liberalismo absoluto para terminar en aquel desmadre. Y que el derrame nos salve. Que el derrame nos salve. Gracias, María. Escuchen una cosa, yo quería terminar. Bien. Perdonen, me voy a saltar de tema. No quería terminar el programa de hoy sin dejar de mencionar que ayer fue una conmemoración especial del 15 de junio. Nosotros estamos siempre
como muy sensibles a los días de conmemoración, en particular en este programa que nos definimos como un programa de economía y feminista, y el feminismo a veces tiene que ver con las sensibilidades por las muchas desigualdades, inequidades, violencias, y porque es el movimiento feminista el que de alguna manera ha llevado la mayor lucha por los abusos. Entonces, ayer fue el día de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Y de alguna manera yo no quería dejar de mencionar eso. ¿Por qué? Porque hay una dimensión más que relevante, que es la dimensión económica. Muchas veces hay familias enteras, hogares enteros, donde el adulto mayor es uno de los referentes o la ayuda para sustentar, sobre todo en las situaciones de los estratos más pobres, de los hogares monoparentales. Eso se da en la ayuda económica, pero también en la ayuda al tiempo, en la ayuda de los cuidados. Y bueno, ayer vi otra vez una publicidad oficial que me llenó de emoción de verla, porque estaba muy bien encarada, para que todo el mundo se difunda, para que todo el mundo lo mire, para que entendamos a veces que las menciones, el abuelito, la abuelita, yo no soy tu abuelo, está bien, los tratos en los diferentes lugares. Entonces, ¿qué es maltrato? ¿Qué es abuso? El abuso es no respetar los tiempos, el abuso es no respetar las dificultades, el abuso es no respetar los espacios. Pero muchas veces tipos de maltratos y violencias están cruzadas por los abusos de corte económico que no siempre pueden estar dimensionados, y que muchas veces también cuando hablamos de las violencias económicas que sufren las mujeres están después salvaguardadas por los cuidados que hacen los adultos mayores y los abuelos en los hogares. Me parece que es un tema sensible, me parece que está buenísimo que existan estos días de conmemoración, porque no solamente nos permiten de alguna forma reivindicar, mostrar y llevar adelante lo que es una agenda de derechos fundamental, y en particular con las vejeces, que son todas distintas y que todos envejecemos distintos, y que a todos nos va a llegar un momento en que necesitamos de la dependencia, la ayuda de alguien, y que la ausencia también es maltrato y también es violencia. ¿Llegamos al final? Llegamos al final. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene. No sé si ya saldrá el newsletter mañana. Bueno. Pero si no, estén atentos, porque nos hemos pasado escribiendo. Qué bueno. Y analizando. Bueno, Leo, gracias. Gracias, Martina. Bueno, gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Chau, chau. Buenas noches.